Construyendo cimientos para el futuro. Amigos de todo el Perú, ¿cómo están? Bienvenidos a Construyendo Cimientos para el Futuro, el programa hecho desde Exitosa para todo el Perú, para todos que quieren hacer capitalizar sus predios, sus inmuebles, adquirir los terrenos, venderlos, arrendarlos y todas las operaciones que puedan realizarse para poder darle capital, ¿no?, a este bien, a este activo que muchas veces no le tomamos importancia. Pero también hay aspectos no solamente físicos, sino aspectos legales también muy importantes y registrales. Es por ello que el día de hoy hemos invitado y tenemos el honor de contar con el doctor César Francisco Torres Kruger. El doctor César Francisco Torres Kruger es vicedecano del Colegio de Notarios de Lima y vamos a conversar acerca de la función notarial y su importancia para los actos jurídicos que ustedes quieran realizar, específicamente los relacionados a su inmueble. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, ingeniero. Sí, es un saludo de Edgardo Hopkins Torres, decano del Colegio de Notarios de Lima y la Junta Directiva, y a su disposición para absolver las inquietudes. Estuvo muy bonito lo de la campaña del notario en tu barrio, ¿no? Que se desarrolló, ¿no? Sí, es un programa constante del Colegio de Notarios de Lima y que se difunde a nivel nacional a través de la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú para prestar el servicio notarial de consultas en compras-ventas, en constituciones, en testamentos, en sucesiones intestadas y en todo trámite que requiera la intervención notarial. Excelente, muy bien. Yendo al punto, yendo al tema, doctor, ¿por qué es importante, por ejemplo, en algunos documentos como contratos compra-venta de inmuebles, ¿no?, el acercar la notaría, ¿no? ¿Por qué es importante ello? Es importante porque la labor del notario es la de formalizar el acto jurídico de compraventa. Y para ello existen una serie de requisitos. Primero, ubicar el inmueble, que esté inscrito en registros públicos, que haya un estudio de los títulos de propiedad inscritos en registros públicos, de preferencia con el asesoramiento de un abogado, que se proyecte la minuta de compraventa, donde intervengan vendedor y comprador, que se acredite el pago del impuesto predial por todo el periodo en el cual el vendedor ha sido contribuyente de dicho impuesto. La municipalidad le otorga la constancia de no adeudo, adjuntar el autoavalúo, HR, PU del último año para verificar la descripción del inmueble. También se tiene que cumplir con el pago del impuesto de alcabala a cargo del comprador. Con todos esos requisitos y también el precio de venta, si es mayor a una UIT, en el año 2023 de 4.950 soles, acreditar la utilización de medio de pago, preferentemente depósito en cuenta, transferencia interbancaria o cheque, entre otros medios de pago. Y con todos esos documentos, la minuta preparada por el abogado, la copia literal de dominio, los medios de pago, acreditación del pago del impuesto predial, se presenta ante el notario, que hace una calificación integral de la documentación presentada. Se extiende la escritura pública, se acredita el pago del impuesto de alcabala, también se tiene que firmar por parte de los contratantes un anexo 5 de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el origen de los fondos para realizar el acto jurídico de compraventa, y con todos esos requisitos, y una vez formalizada la escritura pública de compraventa, los partes notariales se remiten por vía digital a registros públicos. Doctor, como veo, son una serie de requisitos que en realidad son muy importantes porque también nos brinda esa seguridad jurídica de que la operación se está realizando efectivamente con un bien que está calificado, ¿no? Y que más adelante no vamos a tener problemas, porque ¿cuál sería la diferencia, doctor, cuando efectuamos esas operaciones con un simple contrato privado, que es muy común? Exitosa. Si se utiliza la opción del contrato privado de compraventa, va a tener un inconveniente. Primero, que ese contrato, cuando se cumpla con el pago del precio de venta, porque generalmente se pacta cuando el precio se paga a plazos, va a tener que realizarse una minuta, que es el documento previo que se requiere para extender la escritura pública, más todos los requisitos legales que le he referido. Entonces, lo más conveniente es ubicar un inmueble que esté inscrito, hacer el estudio de los títulos
tal como figuran inscritos en registros públicos, de preferencia por parte de un abogado, redactar la minuta de compra-venta, la minuta que es el documento previo a la escritura pública, y si se pacta el precio en plazos, establecer el pago del precio y posteriormente a esa minuta se hace una adenda de una constancia de cancelación, que puede ser meses después, años después, y firmada por el vendedor y comprador. Y toda esa documentación forma parte de la minuta, más los requisitos legales ya va directamente donde el notario para la calificación. Excelente, doctor. Hay mucho público televidente también que adquiere un bien inmueble de diversos tipos, pero que no se da cuenta o no estudia el título, que de repente puede tener un gravamen ahí que no solamente le haga complicada la compraventa, sino que también le impida hacerla, ¿no? Efectivamente, cuando me refiero al estudio de los títulos de propiedad, tal como figuran inscritos en registros públicos, se recomienda ver no solamente en la inscripción, sino lo que se denomina el título archivado. Me explico. Si la anterior transacción es una compra-venta, ver el asiento respectivo y ver el parte notarial que lo originó para leer y enterarse de todos los antecedentes. Y también cuando uno hace el estudio de los títulos va a figurar gravámenes, va a figurar una hipoteca, por ejemplo. Y hay que ver las condiciones en las cuales se pactó la hipoteca. Entonces, al ir al título archivado del parte de la escritura de constitución de hipoteca, para ver los términos y si eso impide o no realizar la transferencia. Y si no impide, ya uno tiene conocimiento que realiza la transferencia con un gravamen que ya figura inscrito y que en algún momento tiene que levantarse. Perfecto. En cuanto a quienes ostentan, digamos, el título de dominio, las personas llámese propietarias, ¿no? Por ahí a veces si no hacemos el estudio de título se puede escapar a alguien que de repente es parte de la copropiedad o tiene que ser un firmante obligatorio, pero no sabíamos, ¿no? Y en un contrato privado compraventa no lo vamos a ver nunca. No, no lo vamos a ver nunca porque a veces se realiza el contrato privado, en el ejemplo que usted propone, respecto de un inmueble que en registros públicos figura como inscrito en copropiedad, como derechos y acciones. Entonces, es conveniente hacer el estudio de los títulos de propiedad tal como figuran inscritos en registros públicos para conocer la realidad legal y la realidad registral del mismo. Perfecto. Doctor, hay casos que, puntual, que me gustaría que lo explique porque es parte de su función. Muchas veces se reúnen el comprador y el vendedor y llegan con una minuta, compra-venta, ¿no? Entonces, hay un momento quizás crítico o crucial en el cual hay que dar el cheque, ¿no? Y algunos dicen, yo le doy el cheque a la firma de la minuta compra-venta. Hay otros que dicen, yo le doy el cheque a la firma de la escritura pública. Entonces, un poco como que no quiere pagar porque no tiene la seguridad. Pregunta, ¿cómo se maneja ese tema del pago, ¿no? Es interesante el ejemplo que plantea, porque está de por medio la seguridad en la transacción por parte de quienes intervienen en ella. Sí. Ahora, en cuanto al pago del precio, se puede establecer que el pago se realiza a la fecha de suscripción de la minuta o a la fecha de suscripción de la escritura. En mi experiencia notarial, sugiero que el pago del precio se realice a la fecha de suscripción de la escritura pública, de tal manera de que 1, firman la minuta, 2, firman la escritura y en ese momento reciben el cheque. Y es más, a veces hay situaciones muy especiales en las cuales los otorgantes pactan que el pago del precio de venta se realice mediante la entrega de un cheque de gerencia bajo fe notarial de entrega, que es también otra condición. Pero la regla general que sugiero es que si se paga el precio de venta, se pague a la fecha de suscripción de la escritura pública, de tal manera que firma minuta y firma de escritura. Y el trámite ya está avanzado. ¿Y se puede hacer en un solo día? ¿La firma de la escritura podría ser? ¿O tiene sus variantes? Cuando ya tenemos la calificación y el cumplimiento de todos los requisitos, es un tema de un par de días o no mucho. Perfecto, perfecto. Entiendo que con esa estricta calificación notarial también hay grandes posibilidades de tener una buena calificación de parte del registrador público, ¿no? Que es quien va a recibir ese parte notarial. Justamente la calificación notarial
es respecto de la documentación que se nos presenta, que presupone una calificación del abogado que autorice esa minuta de compraventa. Muy bien. Nosotros en el camino completamos esos requisitos. Y lo completamos no solamente en el cumplimiento de los requisitos notariales, sino también nos proyectamos, dada nuestra experiencia, a lo que probablemente pueda calificar el registrador. Entonces, digamos que buscamos asegurar todas las variantes, ¿no? Perfecto, excelente. Doctor, vamos a recibir algunas llamadas del público televidente, le invito. Correcto. Porque todos quieren llamar, digamos, al 251-9422, 467-4499, o también al WhatsApp 940-800-800 en este instante para que usted haga su pregunta, ¿no? ¿Cómo le va con su contrato compra-venta, inclusive los contratos de arrendamiento también, ¿no? Y ¿cuál es la función notarial? Estamos acá con el doctor César Torres Kruger, quien es vicedecano del Colegio de Notarios de Lima. Hay mucha predisposición hoy día de las personas de tomar la función notarial, ¿no? Y los servicios. Sí, fundamentalmente porque sabemos cuáles son los requisitos legales para formalizar un acto jurídico de compraventa, que es lo que conversamos, los requisitos que se requieren, los requisitos legales. Hacemos la calificación jurídica y todo esto con la finalidad de dar seguridad jurídica con nuestra intervención a los otorgantes, porque este trámite comienza con la extensión de la escritura pública y termina con la inscripción del parte notarial en registros públicos. Perfecto. Una pregunta que nos hacen también al WhatsApp, doctor, es ¿qué pasa cuando van a hacer una operación de compra-venta donde hay copropietarios, pero algunos copropietarios están fuera del país, ¿no? ¿Qué opciones y qué posibilidades hay sabiendo de que ellos de alguna manera, están aprobando su participación, otros no se sabe de ellos? Bueno, lo recomendable es que si se va a efectuar una compra-venta de acciones y derechos, el vendedor se encuentre en el país. Y aquel que no se encuentre en el país, que tenga la previsión de otorgar un poder con facultades para vender y realizar actos de disposición y gravamen, ¿no? Perfecto. Digamos que lo puede hacer en un consulado del extranjero y lo reconocemos acá. Sí, porque el consulado del Perú en el exterior realiza ese tipo de función notarial, ¿no? Refería al otorgamiento de poder. ¿Y ustedes hacen reconocimiento acá, digamos? Se presenta directamente a registros públicos, pero si podemos hacer un apoyo para la revisión y presentación, no tenemos ningún inconveniente. Excelente. Muy bien, tenemos la primera pregunta. A ver, nuestros televidentes están llamando. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Le escuchamos? Buenos días, caballero. Buenos días. Tengo una pregunta para el doctor. Si una propiedad ha sido vendida legalmente, ya se dio cuenta, ya me di cuenta que era una estafa, y ahora, bueno, estoy pidiendo la inscripción. ¿En cuánto tiempo me vuelven a inscribir la propiedad en el registro público? De lo que le he escuchado de su pregunta es una compraventa y creo que hay un problema de estafa, seguramente con implicancia penal. Bueno, independientemente de ese tema, yo le puedo indicar que un parte notarial de compraventa se presenta a registros públicos y registros públicos tiene un plazo de inscripción de 35 días hábiles prorrogables por un plazo igual. Perfecto, muy bien. Doctor, alguna vez me han preguntado en estos temas de contrato de transferencia de posesión. ¿Hay una participación notarial también en el tema de dar fe a los que suscriben una firma en el tema del contrato de transferencia de posesión? Entiendo que es una cosa muy delicada, ¿no? Porque no hay una propiedad ahí de por medio. Generalmente, claro, no estamos hablando de una transferencia de propiedad, sino de una cesión de posesión. Le explico.
Cuando uno posee como propietario y no tiene inscrito a su nombre el inmueble que figure inscrito en registros públicos a nombre de un tercero, uno puede sumar los plazos posesorios que tiene y que lo transfiere a otra persona, a un tercero. Y la suma de plazos posesorios, mientras sean mayores a 10 años, pueden ser objeto de un posterior trámite de prescripción adquisitiva de dominio, que tiene una serie de requisitos legales, ¿no? Fundamentalmente los planos de ubicación y localización y el plano perimétrico visado por la municipalidad distrital correspondiente y el certificado municipal que acredite el cumplimiento del pago del impuesto predial por ese periodo de 10 años o más, y otros requisitos más que se tramitan vía prescripción adquisitiva de dominio. Esos pagos, digamos, en los impuestos prediales de aquel que está haciendo posesión, tienen que aparecer a nombre del posesionario, me imagino, ¿no? Claro, a nombre del posesionario, del que cede y del que recibe. Y entonces la suma de esos plazos posesorios tienen que ser de 10 años o más. Perfecto, perfecto, doctor. Tenemos otra llamada de nuestro público televidente. Adelante, bienvenida a Construyendo Cimientos para el Futuro. Buenos días, Exitosa. Buenos días, señor. ¿Le escuchamos? Sí, quería hacerle una pregunta al doctor. ¿Cómo no? Le escuchamos, señor. Vamos. La pregunta sería, ¿el título correcto, digamos, de ese contrato de posesión es cesión de posesión o transferencia de posesión? Muchas gracias. Muchas gracias. El término más propio es cesión de posesión, porque en realidad le está cediendo un derecho que va a ser materia de posterior calificación en un trámite de prescripción adquisitiva de dominio que se va a realizar en vía notarial o en vía judicial. Cuando hablamos del término transferencia estamos hablando ya de un acto de disposición, y la transferencia en términos más propios también se entiende como compraventa. El término sería cesión. Perfecto. Doctor, yendo un poco al tema ya de esta operación llamada arrendamiento de vivienda, ¿no? Correcto. ¿Cómo participa? ¿Cuál es la función notarial dentro de los contratos de arrendamiento, digamos? La intervención notarial en los contratos de arrendamiento es la certificación de firmas tanto del arrendador y del arrendatario. Ahora bien, para efectos de la ley de desalojo notarial vigente desde el 2019, se exige que ese contrato de arrendamiento esté en el formulario que aprueba el Ministerio de Vivienda o en escritura pública, donde se establezcan los términos y condiciones del contrato de arrendamiento, fundamentalmente su plazo de duración y las causales de incumplimiento vinculada al vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento o al incumplimiento del pago de la renta, que debe ser ese incumplimiento, en el caso que se dé, de 2 meses más 15 días. Perfecto, doctor. Tenemos otra llamada de nuestro público. Estamos en Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo le va? Aló, muy buenos días y felicitaciones por ese programa. Gracias. Pero quiero permitirme, porque escúcheme por favor y no me vayan a cortar el tiempo, pero voy a hacer síntesis y breve. Después del año 2012 que se crea Exitosa, vuelve a entrar mi llamada. Ya imagínese cuántos años intentando que ingrese. Bueno, y está acá. ¿Cuál es su pregunta, señor? Así es, del año 2012. Yendo a la pregunta. Sabemos que hay organizaciones criminales que estafan con el terreno, y no voy a ser específicos y con nombre. Hay una comunidad de Cotentel, ex Entel Perú, una comunidad que tenía bienes. Hay un grupo de personas que se ha formado usurpando esas funciones de Cotentel, porque Cotentel fue vendida, ex trabajadores formaron una comisión han vendido y están vendiendo los bienes de Entel.
Se podría anular esa compra porque hay una comisión liquidadora haciendo trámites con transportes, porque hay un bono millonario de 480 millones que corresponden a los ex trabajadores de Entel Perú. Muy bien, muchas gracias. Voy con la parte... Muchas gracias por su pregunta. Ya tenemos, bueno, es un tema de venta de bienes que está bajo una empresa liquidadora, ¿no? Así lo entiendo. Y aparentemente hay un tema litigioso entre quienes no tienen esa facultad de vender esos inmuebles, ¿no? Justamente por eso es importante verificar mediante el estudio de títulos la inscripción de la urbanización y de los lotes independizados a nombre de quien tiene la facultad de disponerlos en venta. Eso es muy importante porque eso va a permitir una transacción legal, correcta, y que dé seguridad jurídica a las partes contratantes, sobre todo a los adquirientes, ¿no? Y eso va a permitir adicionalmente establecer las responsabilidades de aquellos que usurpan atribuciones que no tienen. Doctor, muchas gracias por su participación, señor notario. Ha sido un honor tenerlo acá, ¿no? Como todos los notarios que vienen aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias también al señor Miguel Silvestre, ¿no? Que siempre nos ayuda con el tema de tener notarios exitosos, y es un honor para nosotros aquí que ustedes brinden los consejos. Inmerecidas los halagos. Yo tengo una norma de vida que es ejercer mi función a cabalidad, y lo hago a través del ejercicio de la función notarial, que es una función noble, digna y de servicio a la comunidad. Y también por intermedio suyo agradecer a Miguel Silvestre del área de prensa del colegio, que mantiene esa vinculación y a disposición siempre que usted lo disponga y siempre que lo disponga. Muchas gracias, señor notario. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, amigos, estamos entonces con más información para ustedes. Tenemos ya el cuarto curso de contratos de arrendamiento para que conozca todas las cláusulas y cómo se va. Usted que va a renovar los contratos de arrendamiento, es importante que conozca las cláusulas y conozca las nuevas disposiciones para que su contrato sea efectivo con la nueva ley. Puede llamar al teléfono 991-309-703, el WhatsApp que vamos a comenzar a contestar después del programa, el WhatsApp 991-309-703, curso de contrato de arrendamiento, este miércoles 20 en la noche. Tenemos más para ustedes en Construyendo Cimientos para el Futuro. Ya volvemos. Consejos para tener